¿Qué no podemos decir que no ya se haya dicho de este virus? Vivimos 3 años en confinamiento y restringidos gracias a él y no te culparé si quieres saltar el caso siguiente. Pero en caso de que quieras saber o que consultes este video años más adelante, ya sea por información o porque seas de la generación que nació muy tarde para entenderlo, el COVID-19 o como lo llama la OMS el SARS-CoV-2, cuyo nombre fue puesto por virólogos y significa síndrome respiratorio agudo grave del tipo 2, es un virus descubierto en la provincia de Wuhan, China, curiosamente el mismo país donde emergió el SARS-CoV-1, que proviene de Cantón. Es un coronavirus que causa tos, fiebre, mareos, vómitos, diarrea, dolor en el pecho, debilidad y en casos complicados pérdida de la conciencia, sibilancias en los pulmones, y es también el causante del llamado neurocovid, que es una afección directa a las facultades de movimiento, razonamiento, conciencia y ejecución debido a la presencia del virus en el cerebro. La mortalidad de este virus está asociada a grupos vulnerables y no hay cura para el mismo, pero sí vacuna. Hasta hace unos días pasó a formar parte de la lista de enfermedades recurrentes de los humanos y su causa es el contagio de persona a persona, aunque se teoriza que el origen de este fue la zoonosis de murciélago a humano. El síndrome de X-Frágil es una condición genética en la que se padece una discapacidad intelectual de moderada a grave, la cual está determinada por la modificación de un gen que no ordena la producción de una proteína o bien ordena una cantidad reducida de la misma. Es notoria en cuanto hay retrasos en el aprendizaje, en la forma de relacionarse emocionalmente y en cómo las personas aprenden el lenguaje. Al ser una condición genética, no hay cura para la misma, pero las dificultades de aprendizaje y relacionamiento con los demás se pueden tratar en terapias de educación. El ébola es un virus que ha estado presente por más de 25 millones de años en la evolución de los murciélagos, en una constante lucha por acabar uno con el otro. El estudio de este virus solo se lleva a cabo en laboratorios de bioseguridad de nivel 4 según la OMS. Es decir, está entre los virus más peligrosos que hay y no es para menos. Este virus abunda en las zonas de África donde la atención médica es escasa, por no decir que inexistente. Los síntomas comienzan a los 2 días del contagio, lo que implica la mordida de un murciélago o entrar en contacto con secreciones humanas infectadas, ya sea por poca higiene o por mantener relaciones sexuales con un infectado. Al inicio solo serán náuseas y vómitos, pero el 4.º día comenzarán los ojos rojos, los sangrados subdérmicos, la anemia y demás problemas sanguíneos, y para el 6.º habrá hemorragias por todos lados del cuerpo, de tal forma que en un máximo de 2 semanas el paciente muere por pérdida de sangre que no se contiene aún con fármacos. El ébola no tiene cura y los tratamientos, si es que se encuentran disponibles, son poco efectivos. De hecho, lo único que nos salva de que este virus acabe con la humanidad, ya que los murciélagos no suelen presentar síntomas, es que mata más rápido de lo que puede infectar, por lo que se estima que su mortalidad es del 99%. La rabia es una enfermedad transmitida por zoonosis, principalmente por la mordida de perros, zorros, mapaches, murciélagos y otros animales. El virus de la rabia afecta directamente el sistema nervioso y tiene una mortalidad del 99% después de la segunda fase. Los síntomas son fiebre, pérdida del equilibrio, dolor en la zona de la mordida, sensación de hormigueo en la extremidad o lugar de la mordida, tos sin expectoración, dificultad para comer, dolor de cabeza y progresivamente se desarrolla la confusión mental, agresividad, espasmos, pensamientos relacionados a actos inmorales o ilegales, convulsiones, debilidad, hiperreflexia, hidrofobia y coma. La muerte se produce por inflamación del sistema nervioso a los 10 días posteriores a la aparición del primer síntoma, y solo hay 6 casos debidamente documentados de supervivencia al virus, y todos se asemejan en la decisión de los doctores de inducir el coma al paciente. Después de la mordida de un animal, usualmente es necesario tenerlo bajo observación si es posible. En caso de los perros y otros caninos, es característica la baba con espuma saliendo del hocico, aunque a veces pueden no estar presente. En el caso de los murciélagos, el vuelo torpe y que se estrelle constantemente contra otros murciélagos o estructuras cercanas también es indicador de rabia. En la primera fase, que es inmediata a la mordida, se puede administrar una serie de fármacos junto con una serie de vacunas contra la rabia en la zona abdominal, siendo que el pronóstico de muerte se reduce de 99% a 60 e incluso 30%, esto dependiendo de la prontitud de la atención. Fuera de esas consideraciones, la rabia no tiene cura. La epilepsia es una enfermedad o síntoma que se caracteriza por la descoordinación de la actividad cerebral, principalmente en los potenciales eléctricos que las activan y desactivan. Esta descoordinación bioeléctrica causa que las personas tengan convulsiones. Estas convulsiones son más conocidas como movimientos bruscos y repetitivos. Sin embargo, la epilepsia puede presentarse como ausencias, mirada fija en un solo punto, espasmos, movimientos en la parte superior del cuerpo, en la parte inferior o ambas, además de que en algunas convulsiones puede existir la pérdida de conciencia y en otras no. Usualmente la epilepsia es causada por genética o puede ser síntoma de una condición o eventualidad previa, como un accidente cerebrovascular,
los traumatismos cráneoencefálicos o enfermedades que aumentan la fiebre más allá de los 40 grados. La epilepsia, cuando no es causada por una enfermedad, no tiene cura, pero tiene tratamiento basado en fármacos anticonvulsivos o antiepilépticos, que mejoran la calidad de vida de quien la padece. ELA son las siglas para esclerosis lateral amiotrófica, una condición que, como su nombre lo dice, inicia en un lado del cuerpo, puede ser el brazo o la mano, y poco a poco va ascendiendo, primero afectando el nivel de fuerza que puede usarse en la parte afectada hasta progresivamente no poder moverla. Como mencionaba, los síntomas irán avanzando hasta abarcar más sistemas musculares y llegar a áreas de importancia como las vías respiratorias o digestivas. El ELA no tiene cura ni tratamiento. Se puede utilizar medicamentos experimentales de apoyo para reducir la velocidad de avance de la condición. Un ejemplo referente es el Dr. Stephen Hawking, físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, que aún con la condición continuó aportando a sus campos de dominio y que falleció precisamente por esta enfermedad. El tétanos es una enfermedad causada por las toxinas de la bacteria Clostridium tetani, que ingresa al cuerpo a través de cortes o quemaduras, y generalmente el corte se da con metales oxidados o en el ambiente mismo se puede encontrar el agente patógeno. Los síntomas son espasmos musculares dolorosos y músculos rígidos y que no se pueden mover, en especial en la mandíbula, tensión de los músculos alrededor de los labios que a veces causa una mueca persistente, espasmos dolorosos y rigidez en los músculos del cuello, dificultad para tragar y músculos abdominales rígidos. La enfermedad del tétanos es una urgencia médica ya que la toxina afecta al sistema nervioso y la complicación de esta enfermedad genera lo que ves en pantalla. Para estas alturas de la enfermedad los músculos se contraen generando un intenso dolor y no pueden destensarse, tanto así que llegan a romper las fibras musculares e incluso los huesos. La respiración se dificulta hasta provocar un paro cardiorrespiratorio. Tos ferina o pertusis es una enfermedad muy parecida al resfriado común, con la diferencia de que esta provoca una tos con náuseas e incluso vómito, o episodios de tos violenta y constante con falta de aire. Es causado por la bacteria Bordetella pertussis y sus toxinas. El tratamiento se basa en antibióticos con otros medicamentos que ayudan a mejorar los síntomas. No importa el cuadro clínico, los antibióticos son obligatorios ya que reducen el potencial de infección de la bacteria, ya que es altamente contagiosa, transportándose incluso por el aire. La fiebre amarilla o enfermedad del vómito negro es una enfermedad hemorrágica debido a un virus transmitido por la picadura de mosquito en las regiones de África subsahariana y Sudamérica. Los síntomas aumentan gradualmente iniciando con dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, fiebre, sofoco, inapetencia, vómito e ictericia, para después pasar a ser problemas con múltiples órganos incluyendo el corazón, el hígado y el riñón. También se pueden presentar trastornos hemorrágicos incluyendo ojos rojos y vómito con sangre, convulsiones, coma y delirio. El tratamiento se basa en tratar las enfermedades y padecimientos generados por el virus, sin embargo la tasa de sobrevivencia a la infección es del 50%. La fiebre del Nilo es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito, en la que el 80% de las personas no presenta síntomas, pero en los casos en los que sí se presentan, existen el dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, dolor en las articulaciones, vómitos, diarrea o sarpullido. No hay tratamiento para el mismo más que el tratar los síntomas y en caso de recuperación, la fatiga y algunos mareos durarán semanas e incluso meses. El tema de este caso se refiere a un brote extraño de una serie de síntomas presentes en algunas personas, que eran muy similares a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sin embargo, lo que es interesante en estos casos es que ocurrieron todos en 2018, solo en la región de New Brunswick, en Canadá. Al parecer la enfermedad es priónica y está asociada a algún lugar o elemento al que estuvieron expuestas las personas. Sin embargo, no se ha podido encontrar la causa exacta de la enfermedad. Solo se conoce que es una enfermedad que se comporta como un síndrome priónico y que avanza rápidamente a la demencia y a la muerte. Entre los síntomas se encuentran problemas de memoria, espasmos musculares, problemas de equilibrio, dificultad para caminar o caídas, visión borrosa o alucinaciones visuales, pérdida de peso inexplicable o significativa, cambios de comportamiento y dolor en las extremidades superiores o inferiores, aunque algunos familiares de los afectados también mencionan la presencia de afasias, síndrome de Capgras y pérdida del contacto con la realidad. La dispraxia es una condición provocada por la falta de estimulación, por daño cerebral o por retraso en el desarrollo que provoca problemas de la coordinación para motricidad fina o gruesa. Es decir, pueden existir problemas para la motricidad como escribir, atarse los zapatos o teclear, o puede haberla solamente para caminar, mover los brazos coordinadamente, etc. O en casos ambas.
El caso de los niños depende del origen. Las terapias de psicomotricidad pueden ayudar a mejorar la condición. Si es por daño cerebral, a menos que haya indicios de plasticidad neuronal, es posible que la recuperación sea imposible. Elefantiasis o síndrome del hombre elefante es una condición relacionada a otras enfermedades que resalta bastante por el crecimiento anormal de los miembros inferiores, incluyendo los genitales. La cura a este padecimiento se dará en relación de la enfermedad que lo cause, siendo incluso el origen parasitario, genético, cancerígeno o de otros factores. Depende del avance de este síntoma, será posible o no revertirlo con una gama de diferentes herramientas y tratamientos. La polidactilia es una condición casi siempre genética en la que se nace con más de 5 dedos en las manos o en los pies. Estos pueden estar perfectamente completos o solo crecer de forma parcial. Esta condición no afecta ni pone en riesgo la vida de las personas. De hecho, una de las personas más famosas con esta condición es el famoso actor de Bollywood, Hrithik Roshan. El síndrome de Marfan es una anomalía genética en la que se produce un cambio en la información cromosómica que produce una proteína que le da elasticidad a los tejidos del cuerpo, provocando que la persona nacida con este cambio sea muy alta, delgada, con dedos anormalmente largos, con esternón hundido o muy prominente y con ligamentos y tejidos con una propensión a generar aneurismas o mal funcionamientos. Al ser una enfermedad genética, no tiene cura y solo se puede tratar las afecciones y prevenir complicaciones. A decir verdad, es extraño que este virus esté en el iceberg, ya que es un virus que solo afecta a los conejos y no tiene presencia en humanos, aunque al ver la taxonomía del virus podemos ver que está íntimamente relacionado al virus de la viruela humana, el molusco contagioso, la enfermedad de las vacas locas y más recientemente la viruela del mono, los cuales sí que han afectado al humano. En este caso la enfermedad es también llamada tomatosis y causa inflamaciones en los conejos y las liebres ibéricas, es altamente contagiosa. Se ha observado que el virus los vuelve apáticos, inapetentes y les causa fiebre. La leishmaniasis es una enfermedad causada por la picadura de un mosquito que transporta parásitos del género Leishmania, los cuales si se alojan en las capas de la piel causan una serie de erupciones y llagas, o si se alojan en los órganos internos los dañan y en caso de darse ambas condiciones provocan fiebre, pérdida de peso y aumento del tamaño del vaso y el hígado. El tratamiento se basa en matar al parásito y restablecer rápidamente la salud de la persona. El mosquito que transporta a los parásitos se puede encontrar en Latinoamérica, el Caribe, el sur de los Estados Unidos, el Mediterráneo, Medio Oriente y Asia Central. Sin embargo, la leishmaniasis regional de Brasilia, Bolivia, Perú y Etiopía causan la destrucción parcial o total de las mucosas de las vías respiratorias. El síndrome de Meniere es una condición de origen desconocido en la que se sufre de ataques de vértigo, mareo y desorientación debido a la afectación del oído interno, el cual precisamente se encarga de mantener el equilibrio a partir de un complejo sistema de sustancias líquidas. Usualmente empieza solo en un oído, pero puede progresar al otro y además causar progresivamente sordera o solo por episodios. Es un síndrome sin cura, pero con tratamiento de ayuda para el mareo. Un forúnculo es una erupción causada por el acumulamiento de pus que es muy doloroso y puede enrojecer la piel o incluso volverla morada. Se puede tratar en casa, sin embargo se recomienda no reventar un forúnculo ya que podría esparcir el patógeno que estaba en él. Hasta el momento este caso parece bastante inofensivo, sin embargo está en este piso del iceberg debido a una confusión lingüística que indica que una de las causas de los forúnculos es el anthrax. Para iniciar, en habla hispana hay dos definiciones de anthrax, la enfermedad de forúnculos causada por estafilococos y la que es causada por la bacteria Bacillus anthracis. La primera genera forúnculos profundos y de muy larga duración que pueden afectar todas las capas de la piel. Sin embargo, el otro anthrax es una enfermedad de gravedad, la cual dependerá de la vía de acceso al cuerpo que haya utilizado la bacteria y el segundo patógeno que sepamos hasta el momento en este iceberg, que es un arma biológica. El microorganismo es altamente resistente. Para que te des una idea, muchos de los parásitos, virus, bacterias, hongos o microbios que has visto hasta el momento suelen morir a las pocas horas o días fuera de su huésped o reservorio. Sin embargo, la bacteria del anthrax sobrevive en el ambiente durante años e incluso también lavar bien los alimentos o hervir el agua o la leche ayudan a que mueran esos microorganismos. Pero el anthrax no puede ser destruido si no es con una autoclave,
a 120 grados. Por decirlo de otra manera, el agua hierve a 100 grados en una olla, pero esta cosa debe ser introducida en un recipiente hermético a alta presión y alta temperatura por un mínimo de 6 minutos a 120 grados o en un horno a 160 grados centígrados. Por lo tanto, ese mecanismo del cuerpo llamado fiebre que hace que el cuerpo se caliente a unos muy cómodos y agradables 36 grados o como máximo 40 para ese virus, realmente no le hace nada al patógeno. El ántrax puede inhalarse, ingerirse o desarrollarse en la piel. En todo caso, debe ser tratado rápidamente ya que es altamente infeccioso y mortal. El tratamiento es una combinación de dosis máximas de antibióticos combinados. Esto solo como inicio, ya que debe determinarse cuál de todas las cepas del agente infeccioso está presente para diseñar un tratamiento específico. En 2001 fue usado como arma biológica por un individuo desconocido que no se sabe cómo consiguió, cultivó y manipuló una cepa de ántrax, de la cual tomó las esporas para introducirlas en sobres, los cuales envió por correo a diversas cadenas televisivas y 2 senadores. Lo único que se supo fue que la persona era cercana al Hospital Princeton de Nueva Jersey y pretendía dar un mensaje derivado de los atentados de las Torres Gemelas acontecidos una semana antes del envío de las cartas. Hubo 5 fallecidos y 17 sobrevivientes. La miastenia gravis o miastenia grave es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad muscular o la incapacidad de utilizar un grupo o zona muscular. Esto ocurre debido a que los músculos y los nervios que los controlan se comunican a través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. El nervio envía una señal química y el músculo la recibe en sus células, para ser precisos, en los receptores de acetilcolina. Sin embargo, en esta condición, los anticuerpos destruyen estos receptores, los bloquean o simplemente impiden la acción de otras proteínas o neurotransmisores. Esta enfermedad no tiene cura, pero puede ser tratada con la finalidad de que no cause complicaciones, como por ejemplo, que la enfermedad actúe en el sistema respiratorio al igual que actúa en el músculo esquelético, causando que la persona no pueda respirar y requiera respiración mecánica. La escrofula es una enfermedad causada por la Mycobacterium tuberculosis, la cual, al ser contraída por respirar los aerosoles de algún enfermo, viaja de los pulmones a los ganglios cervicales inflamándolos y dándole a la persona un aspecto porcinoide, del cual debe su primer nombre. El tratamiento consiste en antibióticos muy específicos y los síntomas, además de las inflamaciones de los ganglios cervicales, casi siempre indoloras, también pueden ser fiebre, abscesos en el cuello o el resto de la piel. El tercer nombre de la enfermedad se debe a que en la Edad Media se creía que los reyes tenían la capacidad de curar esta enfermedad. Recordemos que durante este periodo, la creencia popular dictaba que los reyes eran elegidos por Dios. El mito menciona que en Francia, para sanarse, el rey debía poner la mano por encima del enfermo y decir «Le roi te touche, Dieu te guérit», que significa «el rey te toca, Dios te cura». El síndrome del acento extranjero es una anormalidad psiconeurolingüística en la que una persona se escucha a sí misma de forma normal y parecida a los hablantes de su comunidad, pero todos los demás lo escuchan como si tuviera un acento extranjero. Esto se debe a una lesión en las áreas del cerebro que controlan el lenguaje o su interpretación o su incorrecto desarrollo. Sin embargo, es una condición aún en investigación. La enfermedad de los legionarios es una afección causada por la bacteria Legionella, la cual se aloja en sistemas de agua artificiales y naturales, es decir, desde ríos y lagos hasta sistemas de riego y suministro, al igual que aires acondicionados que usan agua y los coches, específicamente en el depósito de limpiaparabrisas si es que este contiene agua y no un líquido limpiaparabrisas. Los síntomas son fiebre, tos, escalofríos, dolores musculares y es potencialmente mortal en poblaciones vulnerables. El tratamiento consiste en antibióticos y medicamentos que alivian los síntomas. Una versión leve de esta enfermedad es el mal de Pontiac, el cual tiene el mismo origen y síntomas pero es más parecido a un simple catarro. La enfermedad de beriberi es una condición causada por la deficiencia de vitamina B1 o tiamina, usualmente por abuso en el consumo de alcohol o una dieta baja en vitamina B1. También está presente el origen genético que dificulta la síntesis o uso de esta vitamina y tiene 2 variantes. La variante húmeda que afecta a vías respiratorias causando despertarse en la noche con dificultad para respirar, incremento de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar con la actividad e hinchazón de las extremidades inferiores. Por otro lado, la variante seca afecta directamente al sistema nervioso. Se podría decir que el beriberi es el inicio de una serie de complicaciones si no es tratado, pues avanzará a la encefalopatía de Wernicke, la cual no debe ser confundida con la afasia de Wernicke.
La enfermedad de beriberi, que afecta principalmente el tálamo, hipotálamo y partes del tallo cerebral, causa dificultad para caminar, pérdida en la sensibilidad de manos y pies, pérdida de la función muscular o parálisis de las extremidades inferiores, confusión, dolor, dificultad para hablar, movimientos extraños de los ojos, hormigueo y vómitos. Cuando avanza a la encefalopatía de Wernicke, causa confusión y pérdida de la actividad mental que puede progresar a coma y muerte, pérdida de coordinación muscular que puede causar temblor en las piernas, cambios en la visión, visión doble y caída de los párpados. Si la enfermedad no es tratada, los síntomas desaparecerán temporalmente y luego se desarrollará síndrome de Korsakoff, el cual hace permanentes las afecciones en el cerebro, además de provocar incapacidad para formar nuevos recuerdos, pérdida de la memoria, inventar historias y tener alucinaciones. El tratamiento dependerá de qué tan avanzada está la enfermedad, pero la base del mismo es simple: administración de vitamina B1 o algún medicamento que ayude a su uso en el cuerpo y no beber alcohol. La cicatrización queloide es un defecto de la regeneración de la piel que provoca que las heridas tengan un exceso de tejido. Es más común en las zonas de las orejas, la cara, el cuello y el pecho. Las personas propensas a tener este tipo de cicatrización suelen presentarla en todo el cuerpo y con apariciones tanto por cosas mínimas como un arañón o golpecito, al igual que tenerlas sin razón alguna. No hay tratamiento para esta cicatrización y en caso de querer remover el queloide se puede consultar con un dermatólogo y un cirujano. El síndrome de Proteo es un defecto genético aleatorio no hereditario que provoca un crecimiento excesivo de un área determinada del cuerpo de forma asimétrica. El defecto es provocado durante la gestación y no es visible sino hasta la semana 4 a 18 de recién nacido. El tratamiento y síntomas dependerán del tipo de deformación en específico. La peritonitis es la inflamación del recubrimiento de la parte interior del abdomen, la cual se inflama por infección, traumatismo u otras enfermedades asociadas. Es potencialmente mortal y hace que el vientre se sienta como una tabla y que se distienda. También incluye fiebre y escalofríos, fatiga excesiva, eliminar menos orina, náuseas y vómitos, palpitaciones aceleradas y dificultad respiratoria. El tratamiento para esta enfermedad se basa en tratar el agente patógeno o la enfermedad principal. El síndrome de olor a pescado o trimetilaminuria es una enfermedad metabólica la cual impide el procesamiento de compuestos que tienen nitrógeno, como la trimetilamina, presente en muchos alimentos. Este compuesto se acumula en el cuerpo y después es expulsado por el sudor, la orina, los fluidos reproductivos y la respiración, causando un característico olor a pescado. El tratamiento consiste en la modificación de la dieta. La progeria es una condición genética en la que el envejecimiento de los recién nacidos se ve acelerado de forma abrupta. Esta condición es identificada por la sociedad en general por la película del extraño caso de Benjamin Button, pero a diferencia de la ficción, esta condición presupone una muerte anticipada del infante, cercana a los 12 años. Los síntomas son retraso en el crecimiento con una estatura y con un peso por debajo del promedio, rostro angosto, mandíbula inferior pequeña, labios delgados y nariz aguileña, cabeza desproporcionadamente grande para el rostro, ojos prominentes y cierre incompleto de los párpados, caída del cabello, incluso de pestañas y cejas, piel delgada, manchada y arrugada, venas visibles, voz aguda, y debido al envejecimiento prematuro de las células, la progeria también causa enfermedad progresiva grave del corazón y de los vasos sanguíneos, endurecimiento y estiramiento de la piel en el tronco y las extremidades, formación de dientes tardía y anormal, cierto grado de pérdida de la audición, pérdida de grasa debajo de la piel y pérdida de masa muscular, anomalías esqueléticas y huesos frágiles, articulaciones rígidas, dislocación de cadera y resistencia a la insulina. No hay cura para la enfermedad y el tratamiento se centra en atenuar los síntomas graves. La enfermedad de Huntington es una condición hereditaria que cerca de los 30 a 40 años comienza a degenerar las células del cerebro de forma progresiva, lo cual provocará que la persona vaya perdiendo gradualmente el control de sus movimientos voluntarios e involuntarios, además de empezar a tener olvidos constantes que llegan al grado de olvidar a las personas cercanas. La causa de muerte más frecuente son infecciones oportunistas que aprovechan los problemas de las vías respiratorias para colonizar a la persona, aunque el suicidio también está dentro de la estadística. La sinestesia es una condición en la que los sentidos se combinan, no de forma poética pero sí literal. Por ejemplo, una persona podría ver el sonido, oler una letra o sentir un roce al oler una fragancia. La condición no tiene otros síntomas, rara vez dificulta la vida de la persona y no tiene una causa identificada, aunque se cree que es un error en el viaje de la información a través del cerebro o un aumento en las conexiones entre las neuronas encargadas de procesar la información de los sentidos.
La brucelosis es una infección bacteriana que reside principalmente en animales de ganado y salvajes, por lo que el contagio al humano ocurre al consumir la carne de esos animales, lácteos e incluso tener contacto con sus fluidos o respirar aire contaminado. Los síntomas son fiebre, escalofríos, pérdida de apetito, sudores, debilidad, fatiga, dolor articular, muscular y de espalda y dolor de cabeza. El tratamiento se basa en antibióticos administrados por tiempo prolongado de semanas o meses y es probable que la enfermedad vuelva a aparecer. De complicarse esta condición puede causar que las cavidades del corazón se inflamen, al igual que cualquier articulación, incluyendo la médula ósea. El síndrome de enclaustramiento o pseudocoma es una condición causada por afectaciones directas a las zonas inferiores del encéfalo, como pueden ser los venenos con neurotoxinas, ya sea sintéticos o naturales como los de la mordida de la serpiente Krait, apoplejía del tronco encefálico, enfermedades que dañan la mielina de las neuronas, accidentes o eventos cerebrovasculares, lesiones cerebrales internas o traumáticas. Como tal, la persona no puede mover sus extremidades ni ningún músculo, excepto los músculos de los ojos que ayudan al movimiento vertical, por lo que solo de esta forma puede comunicarse. Y como lo estás imaginando, la persona permanece consciente y sintiendo todo el tiempo en algunos casos. No existe cura o tratamiento para este padecimiento, pues desaparecerá cuando la enfermedad o condición principal permita, si es que es posible, recobrar el control del movimiento. Hay variantes de este síndrome que también paralizan los ojos, y hay un tratamiento basado en impulsos eléctricos que aún está en investigación y resulta prometedor para reactivar, por así decirlo, los grupos musculares. Personas entrevistadas que han logrado recuperarse del pseudocoma mencionan que es una sensación como de estar encerrado en tu propio cuerpo, o bien como una parálisis del sueño continua.